Antes de empezar a hablar de circuitos eléctricos, vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que se conoce como la corriente alterna o la corriente directa. Por sus siglas en inglés, AC/DC. Y no estoy hablando de ese grupo de rock del que todos hemos escuchado alguna vez, sino de, digamos, conceptos físicos. Okay. Como sabrán, hasta ahora hemos estudiado la corriente como una transferencia de cargas de un punto a otro. Esto es lo que se conoce como corriente directa, DC, Direct Current, o también conocida como corriente continua. En este caso, los electrones y las cargas positivas viajan de un lado a otro, de manera que en este caso las cargas positivas siguen la dirección del campo eléctrico. ¿Okay? Entonces los electrones prácticamente viajan de manera contraria y digamos se terminan en tierra o donde el voltaje es mínimo. Por su parte, la corriente alterna utiliza la inversión del campo eléctrico, de manera que las cargas positivas y negativas hacen una especie de vaivén. Cuando el campo eléctrico está hacia un lado, se mueven hacia ese lado, pero enseguida el campo eléctrico cambia y las cargas se mueven hacia el otro lado. De manera que las cargas siempre están, digamos, cerca de su lugar de origen. Solo oscilan de un lado a otro. Esto es lo que se conoce como corriente alterna, por esa alternancia del campo eléctrico y del movimiento de los electrones. Pero ustedes me van a decir, bueno, entonces cuando hablamos de corriente alterna no hay consumo de cargas. Pues no, realmente en ningún caso hay consumo de cargas. Recuerden que la carga eléctrica del universo es constante, no se puede destruir, no se puede crear nueva carga eléctrica. Lo que creamos son diferencias de potencial. La diferencia entre ellas dos, cuando hablamos de corriente directa y de corriente alterna, es que la corriente directa tiene un potencial o una diferencia potencial constante. ¿Okay? Una vez que se establece esa diferencia de potencial, la intensidad de corriente también se mantiene como una constante a lo largo del tiempo. Eso es, por ejemplo, cuando hablamos de una batería. Una batería este, va a lograr transferir cargas positivas a través de un circuito eléctrico. Cuando este voltaje es constante, esta intensidad es constante, hasta que llega un punto en el que la carga, digamos, los componentes químicos de la batería se agotan, ya no puede existir este flujo de electrones y ya no puedo encender, por ejemplo, mi linterna. Esta batería se agota en ese punto. Entonces, la diferencia de potencial y la intensidad llegan a cero. Por su parte, cuando hablamos de la corriente alterna, estamos hablando de estos transformadores o más bien generadores y turbinas. Recuerden que en el video introductorio a la clase, cuando hablamos de Faraday, él descubrió que el magnetismo y la electricidad estaban íntimamente relacionados. Entonces, en los generadores modernos lo que hacemos es modificar campos magnéticos inmensos que hacen que de repente el campo eléctrico vaya hacia un lado y luego vaya hacia el otro. ¿Okay? Y esta inversión del campo magnético y del campo eléctrico provoca que hay un punto en el que, bueno, cuando graficamos el voltaje y la intensidad contra el tiempo, podemos ver que el voltaje va aumentando rápidamente, llega a un máximo y de ahí empieza a disminuir porque el campo eléctrico cambió hasta que llega un voltaje mínimo y de ahí vuelve a alternarse el campo eléctrico y vuelve a alternarse la dirección del cambio de voltaje, de manera que este voltaje oscila. Por tanto, la intensidad al
ofrecer el cable de conducción las mismas resistencias, sin importar la dirección del campo eléctrico, pues la intensidad también oscila en función de cómo vaya oscilando el voltaje. De manera que también vamos a obtener una intensidad de corriente máxima y una intensidad de corriente mínima. Tanto el voltaje máximo como el voltaje mínimo son iguales, solo que el sentido de signo contrario, al igual que la intensidad máxima y la intensidad mínima, iguales, pero de signo contrario. Esta oscilación realmente es muy rápida. Estamos hablando de ciclos de 50 o 60 Hz, es decir, 50 o 60 ciclos por segundo. Y esta velocidad es suficiente para alimentar prácticamente cualquier ciudad o cualquier país con corriente eléctrica. Entonces, este voltaje y esta intensidad van a variar. Esta oscilación sigue la función del seno del ciclo de omega por el tiempo. Entonces, dependiendo del ciclo y del tiempo, vamos a tener diferentes puntos de voltaje y esos van a ser función del voltaje máximo, y la intensidad también va a ser función seno por la intensidad máxima. Si quisiéramos calcular la potencia promedio, entonces ya no ni la potencia máxima ni la mínima, la promedio, tendríamos que calcular la intensidad promedio al cuadrado por la resistencia que ofrezca el cable de conducción. Por fórmulas trigonométricas puede demostrarse que el promedio de la intensidad va a ser igual al promedio de la oscilación del seno, y este promedio del seno tiende a ser un medio, de manera que podemos decir que la intensidad promedio va a ser igual a un medio de la intensidad máxima al cuadrado por R. Más bien el seno cuadrado de WT es lo que tiende a un medio. Y al tender hacia un medio, podemos decir que la potencia promedio también va a ser igual a un medio del voltaje máximo al cuadrado entre la resistencia. De aquí definimos la intensidad y el voltaje en medios cuadráticos. Es decir, que la intensidad media cuadrática es igual a la raíz de la intensidad al cuadrado promedio. Y esto es igual a 1, o más bien a la intensidad máxima entre raíz de 2. También podemos ver esto para el voltaje medio cuadrático, que va a ser igual al voltaje máximo entre raíz de 2. ¿Okay? Esto viene de sacar la raíz de esta parte, de esta y de esta. Y entonces la potencia promedio, pues simple y sencillamente va a ser la intensidad media cuadrática multiplicada por el voltaje medio cuadrático, o lo que es lo mismo, la intensidad media cuadrática al cuadrado por la resistencia, o el voltaje medio cuadrático al cuadrado sobre la resistencia. Ese resultado es muy importante, ya que entonces podemos decir que un circuito de corriente directa con cierta intensidad y voltaje va a producir la misma potencia que un circuito de corriente alterna, siempre y cuando sus intensidades medias cuadráticas y voltajes medios cuadráticos tengan el mismo valor nominal que I y de V. Y eso de alguna manera va a facilitar los cálculos sin importar prácticamente que estemos hablando de corriente directa o de corriente alterna. En el siguiente video vamos a hablar ya de circuitos eléctricos. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.